día de hoy es un tema muy importante, ¿no? Indicarles primero que, bueno, ya estamos en nuestra quinta sesión, ¿no? También indicarles que el tema del día de hoy es sumamente importante, ya que vamos a hablar sobre el perfil y las funciones del auxiliar de educación inicial. Pero todo lo que vamos a hablar hoy día es según a lo normado, ¿no? Según lo que está estipulado por el Ministerio de Educación. Es bueno que nosotros podamos conocer un poco la normativa educativa referente al área del cargo, ¿no? Que se van a venir o que van a venir desempeñando o que vienen desempeñando muchos de ustedes, ¿sí? Es muy importante también consultar que obviamente no vamos a poder ver todos los puntos relacionados a lo que conlleva el auxiliar, pero sí de los puntos más generales y específicos referente a las funciones y al perfil que debe de tener el auxiliar de educación. A ver, quisiera que por favor algunos de ustedes me levanten el dedito y me comuniquen o me informen, ¿no? ¿Quién de ustedes trabaja como auxiliar de educación? Que ya tiene experiencia de repente en el campo. ¿Alguno de ustedes ya tiene experiencia en el campo? Muy bien, Paula, gracias. Karuma, muy bien. Doris, muy bien, muchas gracias. Muy bien, chicas. Entonces, es muy importante que al tener la experiencia también nosotros conozcamos un poco de la normativa y cuáles son nuestras funciones a realizar, ¿no? Como auxiliar de educación. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque eso nos va a permitir a nosotros desempeñarnos específicamente en nuestro centro de labores, tal como deberíamos de realizar. Hay una idea muy, eh, digamos, muy confusa referente a lo que viene a ser el auxiliar de educación inicial. ¿Por qué digo confusa? Porque muchas personas dicen, ay, ser auxiliar es fácil, ¿no? Ay, yo cuido a un niño y ya está, ¿no? Yo he escuchado términos así, ¿no? En los cuales he discrepado bastante porque nosotros los auxiliares o los, ¿no? los que estamos dentro del rubro de educación, obviamente nos preparamos arduamente para poder dar el mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Que viene a ser no solamente el cuidado del niño, sino también el apoyo en el proceso de su aprendizaje que va a ir generando los niños a través del tiempo, ¿no? A través de los años de estudio que vayan a tener dentro del área, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy en claro, por ejemplo, qué es lo que nos habla como funciones y principios específicos y generales relacionados a la ley de educación, ¿no? Así que primero vamos a compartir nuestro PPT y luego vamos a ir hablando ampliamente lo que mayormente especifica esta ley para primero conocerla, ¿no? Y luego, pues, vamos a ir nosotros hablando ya más ampliamente. Un minutito, por favor. A ver, primero que todo, darle la bienvenida a todos que están aquí activamente, ¿no? Tratando de siempre aprender algo nuevo, algo distinto, ¿no? Y también para que eh, sigan avanzando, chicos, chicas, sigan avanzando y puedan seguir siempre capacitándose. Es muy importante capacitarse porque eso nos abre muchas más puertas laborales, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es no solamente pues tener esa apertura de un mejor puesto laboral, sino también de que nosotros seamos capaces de desempeñarnos en el campo, ¿no? En el campo laboral que nosotros podamos elegir, ¿sí? Bueno, chicos, ahora sí. Vamos a hablar estrictamente ahora de lo que especifica realmente la Ley General de Educación. Muchos de ustedes dirán, Miss, pero ¿cuál es la Ley General de Educación? Bueno, la Ley General de Educación es la 28044. Esta ley establece, por ejemplo, ciertas normativas o ciertos artículos que van a regular el servicio de educación que se brinda en el territorio peruano, ¿no? Nosotros diremos de repente, Miss, pero ¿es necesario que nosotros podamos conocer eso? Claro que sí, porque a lo largo de los años nosotros hemos podido avanzar, evidentemente, en el proceso de una educación de calidad para el país, eh, teniendo en cuenta esta Ley General de Educación. Esta ley rige tanto para los docentes y auxiliares de educación. También están inmersos ciertos reglamentos internos, ciertos procesos de reglamentos de educación básica en el nivel regular, en el avanzado,
y una serie de instancias que siempre van a ser el ente normativo, el ente supervisor, que va a permitir que esta ley se aplique, ¿no? Que esta ley sea considerada pues en todas las instituciones educativas, sea privadas o sean públicas, ¿no? Dentro del territorio peruano, ¿sí? Entonces, para poder nosotros tener un campo más general respecto a esta ley, que va de acuerdo a lo que corresponde al auxiliar de educación, ¿no? Nos dice que en el título 1 normalmente especifica sobre los fundamentos y disposiciones generales. En el título 1 tiene una serie de artículos. Obviamente no vamos a mencionar todos, pero vamos a hablar los más importantes, los más base, que digamos así, del más base, que les va a ayudar a ustedes a comprender un poco el tema también de cómo llegamos a generar estas funciones específicas y generales del auxiliar de educación. ¿Sí? Esta ley, ¿no? Tiene por objeto establecer los lineamientos generales de educación y del sistema educativo peruano, ¿no? Y normalmente, pues, su función es que rige a todas las actividades educativas que se realizan dentro del territorio nacional, que pueden ser desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, ¿sí? Entre otras. Entonces, dentro de esta ley de educación, también me dice que yo tengo que conocer el concepto de la educación, ¿no? Por ejemplo, nos especifica en esta norma o esta ley que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura y el desarrollo de la familia y de la comunidad nacional. Entonces, en pocas palabras, todo este proceso de concepto de educación es desarrollado dentro de las instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Como ustedes conocen, y creo que tenemos conocimiento, a lo largo de nuestro país, en todas nuestras regiones, nosotros tenemos diferentes gobiernos regionales, tenemos diferentes direcciones regionales de educación, unidad de gestiones locales de educación, ¿no? Entonces, estos entes de supervisión se basan a esta ley principal de educación, pero obviamente se va a basar también a otros procesos normativos que nos permiten a nosotros tener una consideración respecto a lo que se va a brindar en cada institución educativa. Por ende, estas direcciones regionales de educación, unidades de gestión de educación locales, ¿no? Tienen como primer trabajo, ¿no? Supervisar a estas instituciones y hacer que se cumpla esta norma, estas leyes, pero no solamente en el sentido del brindado de la educación, sino también del personal que maneja las instituciones educativas. Y aquí es donde nosotros llegamos, por ejemplo, al auxiliar de educación. Nos dice también esta ley que la educación es prácticamente un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Y el Estado tiene que garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos. Entonces, en cierta manera, cuando nosotros hablamos que la educación es un derecho, tiene que ser de calidad para todos, no solamente hablamos de cómo se da la educación, sino que el personal que brinde o que gestione esta educación dentro de las instituciones educativas sea un personal preparado, sea un personal que sea óptimo para el cargo y que también sea o tenga ese compromiso para poder desempeñarse como tal. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que es muy importante el tomar el cargo de auxiliar de educación inicial. Y es un compromiso que nosotros tenemos que tener, no solamente con la institución en la que trabajamos, sino también por ética laboral. Nosotros tenemos que conocer todo este tipo de procesos. ¿Sí? También nos dice la ley de educación que hay una libertad de enseñanza, pero esta libertad de enseñanza tiene que ser reconocida y garantizada por el Estado peruano. Entonces, normalmente los padres de familia tienen derecho a educar a sus hijos, claro está, ¿no? Y el derecho de participar en el proceso educativo y de elegir las instituciones en que estos van a ser educados, ¿no? Pero todo tiene que ser de acuerdo a las convicciones y creencias que los padres tengan, pero asimismo ellos están en la libre disposición de elegir dónde van a estudiar, con qué profesores te gustaría que de repente el niño gestione su aprendizaje, porque obviamente el padre y la madre, tienen que estar involucrados en el proceso de enseñanza de los niños, ¿sí?
Otro punto principal que tenemos dentro de esta ley de educación nos dice que en cierta manera tiene que haber una formación ética y cívica. Eso es ciertamente totalmente obligatorio. Desde muy pequeñitos tienen que saber o tienen que conocer qué tan importante, por ejemplo, es el país, ¿no? Qué tanto tienen que conocer de su país, de sus normas, bueno, no normativas, pero sí de sus derechos, de los derechos. Por eso que cuando están pequeñitos, dentro del aula de auxiliar de educación, dentro del aula en el inicio, perdón, el auxiliar de educación, tanto como el docente, ¿no? Comienza el proceso de enseñanza básicamente sobre los derechos del niño. Entonces, prácticamente esta ley de educación a mí me va a dar pie a poder conocer ampliamente lo que yo debo regir o cómo debo yo gestionar, ¿no? Todo este proceso de aprendizaje y cómo voy a yo a comportarme como profesional en el área. Entonces, para poder conocer, pues básicamente el tema del perfil según el aspecto normativo, nos vamos a ir principalmente a las normas que se actualizan cada año, ¿no? Recordemos que dentro de la ley de educación hubo una reforma, ¿no? Que es la ley de la reforma magisterial. Entonces, el auxiliar de educación está inmerso también en esta ley, en esta reforma. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La principal ley fue la 28044, pero luego hubo la actualización con el nuevo marco normativo de la reforma magisterial con la ley 29944. Es ahí donde nosotros ya hay una disposición más amplia, ¿no? Más amplia sobre el auxiliar, sobre las funciones del docente, dentro, dentro de todo el proceso, por ejemplo, del perfil profesional que debe de tener el auxiliar de educación. Entonces, según el marco normativo de Minedu, del Ministerio de Educación, el auxiliar de educación tiene un rol fundamental, ¿no? Velar por el bienestar de los y las estudiantes y mantener una sana convivencia escolar. Es por ello que el Ministerio de Educación, a través de la RBM 126-2023, que es una de las leyes últimas, ¿no? Aprobó una nueva norma que establece disposiciones que regulan los procedimientos de las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del auxiliar de educación en el marco de la ley 29944, que es la ley de la reforma magisterial. Entonces, como les venía diciendo, las leyes a nosotros nos permiten conocer cómo vamos a desempeñarnos dentro del área, qué tenemos, con qué tenemos que cumplir para que nosotros podamos ser inmersos dentro de repente un puesto laboral, según lo que nosotros, según cómo nosotros estemos preparados para poder eh, llegar un poco más, ¿no? Al cargo que nosotros queremos o que estamos ya. Ahora vamos a mencionar las funciones generales del auxiliar de educación. Dentro de las funciones del auxiliar de educación, nosotros tenemos las funciones generales y las funciones específicas. Cuando hablamos de las funciones generales, nos referimos a que todo auxiliar de educación de cualquier nivel educativo, de cualquier instancia, tiene que cumplir adecuadamente. Y después, en las funciones específicas, vamos a hablar ya de lo que realmente el auxiliar de educación inicial en el nivel que elija trabajar tiene que cumplir exactamente con esas funciones específicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de funciones generales, obviamente vamos a hablar de muchos procesos en los cuales el auxiliar va a tener que cumplir como perfil laboral, como perfil del campo en el cual se está desempeñando. Uno de ellos, por ejemplo, es apoyar a los profesores de turno en el desarrollo de actividades de vigilancia de la disciplina de los estudiantes durante el ingreso, recreos, salidas, visitas y otras actividades pedagógicas que se organizan en la IE, en la institución educativa. Entonces, ¿qué me quiere decir a mí este pequeño párrafo, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como principal función general como auxiliar de educación? Voy a apoyar a los profesores en el desarrollo de las actividades. Recordemos que el auxiliar de educación es como decir la mano derecha, ¿no? Del docente dentro de un aula y dentro de la institución. Cumple un rol muy importante dentro de la comunidad educativa, porque está como ente vigilante, como ente de apoyo pedagógico, está también como ente
de todas las actividades que se organizan dentro de las instituciones. Por esa razón es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos pequeños párrafos sobre funciones generales del auxiliar de educación. Básicamente, he tratado de resumir los puntos generales e importantes para que ustedes puedan tomar en cuenta todo este tipo de funciones que les va a servir a poder desarrollarse ampliamente dentro del área, ¿sí? Otro punto importante nos dice que es propiciar y coayudar al mantenimiento de un adecuado clima institucional de cooperación, amistad y respeto entre los miembros de la comunidad educativa donde labora. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, voy a tratar de llevar un clima cálido en el aspecto laboral. Obviamente todos tenemos diferencias de uno con otros, pero vamos a tratar de mantener una ética, digamos, personal, ¿no? De no mezclar las situaciones personales, ¿no? Con las situaciones laborales. Y vamos a mantener una distancia respecto a las situaciones que se presenten en el proceso, sobre todo en el tema de cuando nosotros estamos laborando, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos cooperar, podamos tener respeto entre todos y ayudarnos de forma pues conjunta para poder llegar a un mismo objetivo, que es brindar una educación de calidad y sobre todo una seguridad también al niño en el proceso de su aprendizaje. Recordemos que si el niño ve que la profesora no se lleva con la auxiliar, que la profesora no se lleva con el personal administrativo, que la directora no se lleva con la auxiliar, no se lleva con el niño, ¿va a generar o no va a generar una duda en el estudiante? ¿Va a generar o no va a generar un proceso de inseguridad en el niño? ¿Ustedes qué dicen? Cuando el clima institucional se rompe y no hay un clima institucional positivo, ¿afecta o no afecta a los niños? Claro, Margarita, ¿no? Claro, Luisa, los afecta. ¿Por qué? Porque en este proceso es muy importante que los niños observen que están en un lugar cálido, en un lugar donde hay mucha armonía. Recordemos que los niños de por sí buscan un lugar de paz, de tranquilidad, donde puedan jugar, donde puedan estar tranquilos y un lugar que ellos puedan considerar parte de ellos. Otro punto que también nos dice como funciones generales del auxiliar de educación es mantener actualizado el cuaderno de incidencias, la ficha de seguimiento de los y las estudiantes a su cargo, el registro de asistencia, el control diario de los estudiantes y llevar un cuaderno de inasistencias, traslados y retiro de estudiantes. Esta información que el auxiliar de educación tiene que manejar es de suma importancia, porque base a lo que el auxiliar de educación no decrete para la institución, ¿ya? Es donde normalmente pues el personal administrativo va a coger esa información que brinda el auxiliar al profesor, ¿no? Y el profesor va a hacer su informe pedagógico en el cual pues indica a dirección que hay una serie de retiros de estudiantes, por ejemplo, o que hay una serie de problemas que se están dando dentro del aula, para saber más o menos qué acciones vamos a tomar para poder solucionar cualquier incidencia que se presente. Entonces, el tener un registro de las asistencias, del control diario de los estudiantes, de saber por qué el niño faltó o de saber a qué se deben los retiros de los estudiantes, va a ayudar a la institución a darse cuenta en qué está fallando o qué problemas en que está sucediendo en el ámbito general, ¿no? De lo que viene a ser educación. Es de ahí donde parten pues los índices de porcentaje que normalmente pues muestran en todas las estadísticas relacionadas al Ministerio de Educación, porque obviamente nosotros, o mejor dicho, el personal administrativo va a ingresar esa información que es remitida por el auxiliar. Entonces, por ende, es muy importante la información que el auxiliar maneje de la situación de los alumnos, de la situación de los niños, ¿no? Otro punto que también, como funciones generales, debemos conocer es informar y coordinar con la dirección o responsables del Comité de Gestión de Bienestar los problemas de conducta de los estudiantes y proponer acciones que posibiliten mejoras o ciertas mejoras ante dichas conductas, así como reportar la asistencia de los estudiantes.
Es por eso que yo les decía, nosotros tenemos que tener nuestros registros auxiliares, ¿ya?, muy en orden, sobre todo el tema de las asistencias, ¿no? Tener siempre la asistencia al día de los alumnos, porque si de repente tú dejas pasar una semana, un día, y de repente ya tú le pones asistencia al alumno, y total que te llega una supervisión, ¿no? De repente te llega una supervisión de la misma mujer o de la misma ministerio, ¿no? Y te dice, no, mira, tengo un problema con este alumno, que me dice que este alumno ha pasado un accidente con este alumno. Venimos a ver cómo ha sido su rendimiento, o ha pasado un inconveniente, y venimos a ver a ver cómo está su rendimiento. Ponte que tú le digas o que tú muestres tu registro con una información que no es real, va a haber una conducta deshonrosa por parte del auxiliar. Entonces, el auxiliar tiene que ser muy verídico con la información que presenta, porque es muy delicado dentro del mundo de educación, ya que nosotros tenemos que tener información real del alumno, por qué está asistiendo, por qué faltó, si justificó, y si justificó, ¿qué pasó? ¿Por qué faltó? Entonces, ese tipo de información siempre debe estar ahí, porque ante ciertos problemas de conducta que se presenten, por ejemplo, con los estudiantes, tenemos que también proponer acciones que puedan mejorar las conductas de los alumnos. Y esto va más orientado, por ejemplo, a los temas de bullying, ¿no? El auxiliar de educación está muy inmerso en ese mundo del bullying de los alumnos. ¿Por qué? Porque es el auxiliar que va a estar observando el comportamiento de los alumnos. Es el auxiliar que va a tener que poner mucha observación. Por eso que la función específica del auxiliar de educación es muy importante y de verdad queda muy chico ante todas las cosas que el auxiliar tiene que hacer. Es por eso que el auxiliar tiene que ser muy bien reconocido para que pueda también gestionar un trabajo completo, ¿no? Porque también vamos a poner en cuenta que el auxiliar va a tener que informar cualquier situación que se presente, porque si pasara algo en algún momento, ese auxiliar está cumpliendo con su labor de informar para que la dirección pueda, o el comité de bienestar pueda tomar acciones al respecto según lo que fuera el caso, ¿sí? Entonces, otro punto que también tiene que tener el auxiliar como función específica es vigilar constantemente la salud e higiene de los estudiantes y además la conservación de los materiales, muebles y equipos de la IE. Cuando hablamos de vigilar constantemente la salud e higiene, es lo que normalmente pues antes se hacía, ¿no? Y que en algunas instituciones se aplica. Obviamente en otras quizás no, porque por un tema de que el derecho al estudiante, ¿no? Y que varias situaciones. Pero por ejemplo, nosotros como auxiliares podemos orientar a nuestros alumnos que deben venir aseados, que tienen que venir correctamente uniformados, que tienen que hablar pues de forma coherente también, que tienen que respetar a sus compañeros. Entonces, ese tipo de información nosotros podemos vigilar constantemente y podemos orientar a los estudiantes. También tenemos que tener digamos, un inventario de los materiales que se tienen en clase, de los alumnos, qué materiales entregaron, qué materiales no, quién entregó, quién no, y de los equipos que tiene la institución educativa, pero básicamente los que están dentro del aula en el cual a ellos les concierne. Es ahí donde nosotros, o ustedes en este caso, van a tener un reporte o un inventario de las cosas que se tienen dentro del aula. Entonces, cosas que utilizas, vas a tener que ir apuntando y saber que ya estás utilizando esto. ¿Sí? Entonces vas a tener que tener un control de las cosas bajo un inventario interno que tú mismo lo puedes organizar. ¿Sí? Otro de las funciones generales es atender a los estudiantes que se accidenten o que sufren de repente alguna dolencia. Y si es necesario trasladarlos al centro de salud más cercano, en coordinación con el equipo directivo y familiares directos. Cuando es necesario que sean trasladados ya a un centro de salud, el auxiliar tiene que tener la total coordinación y total disposición de comunicarse con los padres y familia y que tomen acciones rápidas con la dirección cuando se trata de poder salvaguardar la salud de un niño. O sea, si sea muy pequeñito o si sea muy grande. Tenemos que siempre tomar en cuenta las dolencias, los accidentes. Miren, voy a comentarles un caso.
Hace poco ha habido un caso de un niño, ¿no? Que estaba haciendo educación física en un colegio. El niño le dice a su auxiliar, primero le dice a su profesor, me duele mi pecho, le dice, me duele, ¿no? Entonces, el profesor le dice, no, 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 sigue haciendo nomás, de seguro es pretexto. El niño ha ido, le ha dicho el auxiliar, que le dolía el pecho, le dolía. En una de esas, el niño se desploma, nadie le hizo caso, y cuando se han dado cuenta, al niño le había dado un paro cardíaco. Díganme ustedes, ¿se puede eh, tomar como una mentira la suposición de un dolor de un niño menor? ¿Se debería tomar en cuenta, sí o no, lo que un niño menor comunica o dice respecto a lo que le duele? Obviamente nosotros sabemos que hay niños que, bueno, a veces no quieren hacer las cosas y dicen no que no, pero no deberíamos nosotros dejar pasar ese tipo de observaciones. Y ahora, por ejemplo, está investigando al profesor, al auxiliar y evidentemente por negligencia en la forma de actuar, se van presos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una vida y ustedes, como parte de sus funciones generales, como establece la normativa aprobada por el mismo Ministerio de Educación, es atender a los estudiantes que se accidenten o que sufren alguna dolencia. Entonces, ahí faltó bastante coordinación y bastante empatía con el niño, porque evidentemente hay cámaras y en las cámaras se han dado cuenta que el niño estaba mal, pero sin embargo el profesor le hacía que no, lo jalaba que siga haciendo sus actividades físicas. Nosotros no podemos exigir a los estudiantes que hagan ciertas actividades que le puedan generar algún daño. Entonces, imagínense, si se hubiera tomado una atención rápida y temprana, evidentemente ese niño hubiera estado de repente, le hubiera podido dar el infarto, pero hubiera sido salvado a tiempo. Es por eso que es muy importante que se tome en cuenta este punto. Debemos de considerar el hecho de que tenemos que atender a los estudiantes apenas tengan algún indicio, ¿no? De dolor o de dolencia. Y apenas ustedes también puedan observar cómo es el rostro que están presentando, ¿no? ¿Qué sienten y todo ese proceso, ¿sí? Otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es vigilar de manera permanente a los estudiantes durante el recreo, las horas de clase y en los diversos espacios de la institución educativa. ¿A qué se refiere con vigilar de manera permanente en las horas de clase, en el recreo y en los espacios diversos? Se refiere a las áreas deportivas, en los talleres, laboratorios, servicios higiénicos y otros. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces en los baños, ¿no? Sobre todo en instituciones grandes, ¿no? Se dan estos procesos de bullying, por ejemplo. Se dan en los baños, normalmente creen de que ahí el auxiliar no puede entrar. Y no, pues la auxiliar femenina puede entrar a los baños, el auxiliar masculino puede entrar al baño de los varones, ¿no? Y evidentemente tenemos que estar siempre en coordinación con todas las situaciones que se presenten dentro de las debidas áreas. Es por eso que acá tiene una palabrita muy importante, ¿no? Vigilar de manera permanente. Entonces, cuando hablamos de vigilar de manera permanente, evidentemente tenemos que tener el ojo puesto en los estudiantes y tenemos que tener mucha cautela y mucha dedicación para ello, ¿sí? Otra de las funciones generales es participar, acompañar y colaborar activamente en las actividades cívicas, deportivas y culturales de los estudiantes. También otro punto es coordinar con la dirección y el comité de gestión de bienestar, ¿no? Y con los padres de familia la solución de los problemas sobre conducta, puntualidad de los estudiantes a su cargo. Claro está que si tenemos, por ejemplo, problemas de puntualidad, problemas con los chicos, porque recordemos, como se los dije en la clase anterior, los alumnos ahora pasan más horas en las instituciones, pasan más horas con el profesor, con el auxiliar, con los compañeros. Entonces, al pasar más horas, evidentemente el auxiliar, el profesor, aprende a conocerlo mucho más de lo que normalmente tú crees que vas a conocer. Entonces, es ahí donde prácticamente hay una convivencia diaria. Ya el auxiliar conoce a cada uno de esos niños, los va a conocer y se va a dar cuenta si algo está pasando, si algo está bien, si algo está mal, ¿sí?
Es por eso que siempre tenemos que poder orientar a los alumnos que la puntualidad es muy importante para llegar a la escuela, porque para eso se tiene establecido un horario escolar, ¿sí? Otro punto también es colaborar con la entrega y recojo de las libretas de información, citaciones, comunicados, entre otros documentos que emita la dirección, los profesores o tutores de la IE. Por eso que el auxiliar, en los tiempos en los cuales está revisando de repente los controles, ¿no? O el diario del alumno, ¿qué hacemos? Comenzamos a pegar comunicados o a informar debidamente si algo pasó con alguno de los alumnos. Entonces, es por esa razón que la función del auxiliar de educación es muy importante para que se gestione todo este orden que debe haber dentro de una institución educativa, ¿sí? Otro punto también es atender a los padres de familia en coordinación con el profesor, así como apoyar en la organización y elaboración de documentos, registros varios y otros previstos en las normas vinculadas de la gestión de convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia y la tutoría y orientación educativa. Por ejemplo, nosotros como auxiliares de educación, ahora con las nuevas disposiciones, tenemos que apoyar en la elaboración de los documentos de gestión. Muchos de ustedes dirán, ¿qué son documentos de gestión? Dentro de los documentos de gestión, por ejemplo, si hablamos de instituciones educativas públicas, tenemos que hacer la elaboración del plan anual de trabajo, del proyecto educativo institucional, de la programación curricular institucional y del reglamento interno, entre otros documentos más, ¿no? Por eso habla de las normas vinculadas, ¿no? A diferente elaboración de documentación y también de la gestión de la convivencia escolar. Es muy importante la convivencia escolar, ahora se está tocando mucho dentro de lo que viene a ser en el perfil del auxiliar de educación. Otras funciones generales del auxiliar de educación son las siguientes. Participar en la elaboración de los instrumentos de gestión. A eso les llamaba como documentos de gestión. Por ejemplo, el proyecto educativo institucional, que es el PI, el proyecto curricular de la institución educativa, que es el PCI, el plan anual de trabajo, que viene a ser el PAC, el reglamento interno, que viene a ser el RI de la institución, y todo este tipo de documentos se realizan para lograr los objetivos institucionales previstos. Otro punto y función general de los auxiliares de educación es participar en los procesos de autoevaluación personal e institucional, de acuerdo con lo previsto en el plan de trabajo para la mejora y acreditación institucional cuando corresponda. Normalmente corresponde cuando estamos hablando de instituciones públicas, ¿no? Cuando estamos hablando de instituciones privadas, pues eso rige mayormente ya según el reglamento interno que maneja la institución. Otro punto importante es cuidar los recursos materiales y equipamiento que les sean asignados. Es por eso que yo les hablaba en un punto más arriba, que tenemos que tener un inventario de todo lo que se tiene dentro del aula, ¿no? Ahora dentro de las instituciones educativas, ¿no? En el rubro público, ¿no? Las funciones generales del auxiliar de educación establece que debe apoyar al responsable del sistema de información de apoyo a la gestión de la institución educativa, SIAGIE, para el debido procesamiento de los resultados de evaluación de los estudiantes y colaborar con la entrega del informe respectivo a los padres de familia. ¿Qué cosa quiere decir el SIAGIE? El SIAGIE es una plataforma del Ministerio de Educación en las cuales eh, se hace o se realiza la matrícula oportuna de los alumnos, se aprueban las nóminas, las actas, también, por ejemplo, dentro de este sistema se ingresan las notas, ¿no? Las conclusiones descriptivas de los chicos, de acuerdo a lo que nosotros veamos de cómo se van desempeñando dentro de cada disciplina o de cada curso, ¿no? Y de cada curso tiene competencias a evaluar para el estudiante. Entonces, cada competencia a evaluar me va a definir a mí cómo va yendo su aprendizaje de mis niños. Es por eso que aquí tiene que haber un trabajo colaborativo, ¿no? Otra función general del auxiliar de educación es que normalmente pues va a tener que ser o que estar dispuesto según a lo que se especifique o lo que la institución requiera, ¿sí? Esas son en parte de funciones generales del auxiliar de educación. Ahora vamos a ir directamente a la parte de funciones específicas. Pero antes de seguir con las funciones específicas, ¿ya? Vamos a poner un pequeño video
sobre quién es la auxiliar de educación inicial, ¿sí? Y eso les va a ayudar mucho para que podamos comprender varias cositas que ya estamos hablando en estos momentos. Me avisan por favor si lo logran ver. Ya, ahorita le voy a poner entonces play para que lo puedan escuchar, ¿sí? Auxiliar de educación inicial. La auxiliar de educación presta un apoyo a la docente en sus actividades de formación, en sus actividades de disciplina, extracurriculares y el trabajo con la comunidad, con los padres de familia, por ejemplo. Contribuye también con el desarrollo de la institución educativa en las aulas de educación inicial, participando así en la formación integral de los estudiantes, es decir, en el aspecto cognitivo, conocimientos, en lo emocional, en el aspecto social también, socioafectivo. Hay que recalcar que solamente tienen la condición de apoyo al docente, mas no tienen funciones de docente del aula. Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza y formación de las auxiliares de educación, no pueden asumir funciones de docentes en el aula, puesto que la única responsable es la docente de por sí, quien debe planificar sus unidades didácticas, debe desarrollar y ejecutar sus sesiones de aprendizaje. Asimismo, debe elaborar por sus propios medios los materiales educativos y o didácticos a emplear en el aula. Sin embargo, la auxiliar de educación inicial puede ayudar en ese proceso de elaborar los materiales educativos y o didácticos con la docente si es que ella lo solicita. Entonces, chicos, como hemos podido ver en este pequeño video, nos dice que el auxiliar de educación inicial o el auxiliar de educación, en pocas palabras, ¿no? Es el apoyo del docente, pero no es el responsable o sea, no es el responsable del aula de manera directa. Ahora, hay casos en los cuales de repente ustedes como auxiliar de educación van a tener que quedarse encargados del aula, ¿no? Por casos de repente excepcionales. Pero eso quiere decir que la docente a cargo responsable tiene que dejar preparado las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje, qué materiales van a usar para tal para ciertas actividades que se van a realizar. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que realizar este tipo de funciones, ¿no? Que estábamos hablando de primera instancia dentro de una institución, es muy importante que nosotros podamos conocer este tipo de funciones que van a ayudarnos a desempeñarnos de manera más, digamos, completa dentro del año, ¿sí? Entonces, ahora que hemos hablado de las funciones generales de educación, ¿no? Del auxiliar de educación, ¿ustedes consideran que es importante que sea aplicado en todas las instituciones educativas? ¿Qué consideran ustedes? Claro que sí debería ser aplicado, pero nosotros también tenemos que considerar que la labor del auxiliar de educación tiene que también tener una buena remuneración. Tiene que ser considerado con una remuneración acorde a lo que se le pide al auxiliar de educación. Por ejemplo, hoy en día, dentro del sector público, obviamente las auxiliares ya tienen una mejor condición de pago, que digamos, ¿no? Pero asimismo, ya, eh, dentro de los sindicatos de auxiliares de educación, se está solicitando, pues, considerar, de cierta manera, que este importe remunerativo por parte del Estado hacia las auxiliares de educación, pues, sea un poco mayor, ¿no? Porque en cierta manera, también tienen la preparación pedagógica,
¿no? Porque un auxiliar de educación para el Estado tiene que estar preparado también de forma pedagógica. ¿Qué cosa quiere decir? Tiene que tener una carrera pedagógica de 5 años, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay ciertas funciones que sí conlleva a ser reconocidos de manera remunerativa por parte del Estado, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estas funciones generales son muy importantes y deben ser aplicadas ante todas las instituciones educativas, pero también va a estar regido según el reglamento interno que tenga cada institución, si hablamos del sector privado, ¿no? En el sector privado, de repente, como funciones de auxiliar de educación, de repente una institución puede decir, no, yo solamente necesito que mi auxiliar me mantenga informado de las asistencias, me vigila a los alumnos y que, por ejemplo, ¿no? Solamente apoya al docente cuando el docente tenga que realizar materiales. De repente solamente va a necesitar esas tres funciones y eso va a estar establecido en el reglamento interno de la institución privada. Entonces, si ya está establecido de esa manera, si en algún momento a ese auxiliar le piden algo adicional, el auxiliar puede decir, ¿no? Y puede objetarse, puede decir, pero dentro del reglamento interno no establece esa ni función. Entonces, hay ciertas condiciones que nosotros podemos ir conociendo poco a poco si hablamos de instituciones privadas, ¿sí? Ahora vamos a seguir. Ahora sí tenemos las funciones específicas del auxiliar de educación, pero en la educación básica especial. Por ejemplo, dentro de la educación básica especial, nosotros vamos a tratar con niños de ciertas condiciones especiales, ¿no? En las cuales van a requerir un apoyo, una atención más participativa, ¿no? Y más vigilante, ¿no? Por parte del auxiliar. Por eso nos dice que una de las funciones específicas es participar en coordinación con el profesor en la elaboración, el desarrollo y evaluación de la planificación curricular del aula. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice que como función específica, el auxiliar de educación sí debe participar, ¿no? Para el desarrollo y evaluación de la planificación curricular del aula. ¿Qué cosa quiere decir? Que voy a hacer ese apoyo que el docente necesita para poder planificar todo lo que yo voy a realizar durante el año, ¿no? En mi aula, ¿no? O también pueden trabajar de forma trimestral, ¿no? Pueden trabajar de manera trimestral con sus docentes, indicando, por ejemplo, qué actividades van a realizar según, por ejemplo, el calendario cívico, ¿no? El calendario cívico educativo, ¿no? Entonces van a considerar ahí puntos importantes a trabajar con los niños en el área correspondiente, ¿sí? Otro punto de función específica es apoyar a los profesores en el desarrollo de las actividades técnico-pedagógicas. Cuando hablamos del desarrollo de las actividades es en el momento de la clase. Cuando voy a realizar las clases, por ejemplo, necesito el apoyo de mi auxiliar para que mi auxiliar también, ¿no? Gestione ese proceso de desarrollo pedagógico que voy a realizar en función al aprendizaje de mis niños. Entonces voy a trabajar de manera oportuna y de la mano con el docente. Otra función específica es colaborar en el desarrollo de las actividades destinadas a lograr la autonomía personal del estudiante. Cuando hablamos de colaborar en el desarrollo de las actividades para poder lograr la autonomía personal del estudiante, es que voy a ayudar a que el niño sea más autónomo, sea más independiente, pero voy a tener que yo guiar a ese niño y también ser muy vigilante en el proceso de su desarrollo, en el proceso de su aprendizaje, ¿sí? Otro punto que también hay que considerar es que hay que participar en todas las acciones del cuidado diario de los estudiantes a su cargo, que van a poder ayudar en una atención integral de los mismos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que en el proceso del cuidado diario voy a tener que orientar a mis niños, ayudarlos en su cuidado respectivamente, para que estén limpios, para que estén atentos, para que puedan trabajar también de manera colaborativa, ¿no? Otra función específica, por ejemplo, me dice que tengo que apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia. Por ejemplo, los padres de familia regularmente tienen que ser informados y comunicados de las cosas que se realizan, de lo que normalmente se hace dentro del aula. Entonces, para yo poder comunicar esto, tengo que organizar reuniones fuera de mi horario laboral.
y tengo que hacerlo, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, se utilizan los recreos, ¿no? Como actividades específicas para poder informar a los niños, perdón, a los padres de familia según lo que ocurre de repente o cómo se va avanzando en el aula. Entonces, para eso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué realizo yo? Realizo mis reuniones y asimismo, como auxiliar, estoy de apoyo al docente para poder darle una mejor comprensión de repente a algunos padres que de repente no puedan asistir o que de repente no entiendan algunos puntos y también en la supervisión de los niños, porque de repente algunas reuniones se dan y los niños están en la escuela, entonces hay que estar atendiéndolos y tratar de estar vigilantes para que los padres de familia puedan comprender, puedan estar participando de manera activa en este tipo de reuniones, sobre todo para saber en qué condiciones están los niños y cómo van avanzando en este proceso, ¿sí? Ahora, otro punto más es colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes y contribuir en indagar y registrar el motivo de la ausencia de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, les decía, ese es un punto muy importante. También ha habido muchos casos, por ejemplo, de niños que se han perdido, que en el camino saliendo de la escuela o llegando a la escuela, de repente, uy, ellos se desvían y se van por otro lugar. O también ha habido muchos casos de secuestros, por ejemplo, ¿no? De niños que han sido también perturbados dentro de la misma institución con personas ajenas, cuando ingresan a instituciones. Por ejemplo, hace poco hubo un caso muy sonado, ¿no? De un hombre que se vestía de colegiala, ¿no? Y había ingresado ya a dos instituciones públicas, no había ingresado. La pregunta es, ¿y dónde está el auxiliar? ¿Dónde está el personal de vigilancia, personal administrativo? ¿Nadie se dio cuenta acaso que ingresaba una persona X? Entonces hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Evidentemente tenemos que saber que a veces no todas las instituciones tienen el personal necesario para poder atender a una cantidad de alumnado que es regularmente pues mayor, ¿no? Pero sin embargo, ahí nos podemos dar cuenta qué tan importante es que el auxiliar pueda cumplir con sus funciones específicas de manera oportuna, porque ese auxiliar tiene que estar muy atento al ingreso y a la salida de los estudiantes. Y también tiene que reportar si tuviera algún motivo en la ausencia de los estudiantes. Póngale que de repente nosotros ya conocemos a unos grupitos por ahí, ¿no? De estudiantes. Y de repente sabemos que siempre paran tres paran juntos, ¿no? O juntas. Y da la casualidad que, bueno, llegó el lunes y justo te das cuenta que ellos tres no están. Nosotros tenemos que indagar si han salido juntos, si no han venido y por qué no han venido, y varias cosas que nosotros tenemos que ir realizando para poder atender oportunamente a lo que pueda pasar con los niños. Porque hoy en día, recordemos que hay mucha delincuencia y tenemos que estar muy a la función de poder comunicarnos con los padres de familia para poder informarles cualquier suceso que se dé, ¿no? De todos los estudiantes que tenemos bajo nuestros cargos, ¿no? Por ejemplo, en algunas instituciones, el auxiliar de educación es el que tiene el grupo de estudios con los padres de familia, no el docente. Y ahí, por ese medio, el auxiliar reporta de manera diaria qué alumnos asistieron y qué alumnos no asistieron. Entonces, cuando los padres ven, dicen, oye, pero acá me dice tu auxiliar que tú no has ido hoy día, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo colaborativo, porque el padre tiene la información de primera mano de que su hijo no asistió. Y el padre puede preguntarle al hijo, o bien puede también reclamarle al auxiliar, porque puede que el auxiliar se equivoque también en la asistencia y en el registro. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estas funciones específicas tenemos que tomarlas muy en serio, según también la coyuntura que tengamos y según la situación que tengamos dentro de la guía. ¿Sí? Por ejemplo, ahora llegamos a las funciones específicas del auxiliar de educación, pero en el nivel inicial. De la educación básica regular, pero en el nivel inicial.
De repente muchos de ustedes dirán, bueno, y ahora aquí como auxiliar de educación, Miss, yo no sé qué voy a hacer realmente. Bueno, aquí te voy a explicar exactamente las funciones que vas a realizar según lo que dispone la norma, ¿no? Recordemos que la institución educativa privada puede variar un poco sus funciones específicas de acuerdo a lo que tenga aprobado y planificado en su reglamento interno. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué funciones específicas tiene el reglamento interno de una IE, porque eso me va a permitir a mí darme cuenta cómo voy a realizar mi trabajo y qué es lo que me corresponde a mí hacer según lo que está reglamentado dentro de la institución, ¿sí? Entonces, primero que todo, apoyar al profesor en las actividades formativas y de atención a los estudiantes en respuesta a sus necesidades fisiológicas de alimentación, de recreación, salud, aseo y cuidado. Cuando hablamos de este aspecto, hablamos normalmente, por ejemplo, ¿ya? De la parte en la cual nosotros, ¿no? Vamos a estar muy atentos a las necesidades de los niños pequeñitos. Muchos de ellos, por ejemplo, saben ir al baño, pero de repente no saben asearse. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de ese tipo de necesidades de nuestros niños. Hay niños que a veces de repente tienen sed, de repente ya quieren comer y de repente no tienen esa formación de cómo alimentarse, hay que estar ayudándolos hasta que ellos poco a poco aprendan. También en el área de recreación, cuando por ejemplo los sacamos al aula, ¿no? Los sacamos al aula a todos ellos, perdón, al recreo a todos ellos, y de repente ellos comienzan a jugar y por ahí de repente se están lastimando y todo ese tipo de situación, nosotros tenemos que estar muy al día con ese tipo de información. Tenemos que conocer qué es lo que está pasando en el recreo, por ejemplo, ¿no? Y también con el área de, por ejemplo, de salud, saber si un niño se siente mal, observarlo, ¿no? Si tú ves a un niño decaído, mal, que no quiere comer, es porque algo está pasando con ese niño. Entonces tenemos que notificar rápidamente al padre de familia para que ese niño sea atendido y tenga la dirección, claro está, ¿no? Otra función específica es colaborar en el ingreso y salida de los estudiantes. Ya les había informado que es muy importante que nosotros tengamos un control de los niños que ingresan y que salen de la institución, sobre todo los que salen. Ha habido casos en los cuales hay personas que se hacen pasar por familiares de los niños y por el ente de que son niños tan pequeños, ellos no pueden a veces hablar o no identifican y creen en estas personas pensando que este de acá de repente conoce a su mamá o que está llevándolo con su mamá, con su papá. Entonces, nosotros tenemos que estar muy a la vanguardia de las cosas que suceden. Y por eso que la salida de los niños tiene que saber, o el auxiliar tiene que cerciorarse a quién va a entregar el niño, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta por la misma situación en la que ahora vivimos, ¿sí? Otro punto que también vamos a considerar como funciones específicas es informar y coordinar permanentemente con el profesor de aula sobre las observaciones a los estudiantes que requieran una atención especial, como también de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Aquí es donde nosotros vamos a tener que informar, hablar de manera y trabajar de manera colaborativa con el profesor de aula en caso de repente tengamos alumnos con ciertas condiciones especiales. Es ahí donde nosotros tenemos que poner más énfasis en la atención de estos niños para que nosotros podamos informar adecuadamente lo que pueda suceder con los niños que tengamos bajo nuestro cuidado, ¿sí? Otro punto que también es importante es colaborar en las aulas que tiene a su cargo. Tenemos que colaborar en el aula, ¿no? Tenemos que estar atentos a los requerimientos del profesor como de los estudiantes. Por ejemplo, a veces se realizan actividades, ¿no? Actividades, digamos que hacemos teatro infantil, de repente un baile, ¿no? Un baile de repente para el Día de la Madre, para el Día del Padre. Entonces, en este proceso que nosotros hacemos, tiene que haber una observación y una colaboración por parte del auxiliar. No puede ser que de repente el profesor vaya a hacer su actividad y de repente el auxiliar dice, ay, no, yo no puedo hacer eso. Eso es imposible porque el auxiliar tiene que estar permanentemente activo y colaborativo para poder realizar este tipo de actividades que son netamente educativas. Entonces es ahí donde el auxiliar tiene que estar colaborando activamente para poder ayudar a estos estudiantes, ¿no? Otro punto importante es
Vigilar permanentemente las áreas libres, servicios higiénicos que estén en condiciones de ser utilizados. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo tengo que revisar antes de que mi niño ingrese a sus servicios higiénicos si realmente está limpio, si está acorde para él. No puede ser que de repente algún niño de otra aula entró al baño del nivel inicial, por ejemplo, y lo ensució todo. O simplemente a veces pueden entrar personas ajenas a la institución y pasan mil cosas dentro de una institución que no hay una supervisión activa. Entonces tenemos que tener siempre la seguridad y vigilar permanentemente estos espacios que estén de forma adecuada, que estén totalmente limpios y que sean seguros. Sobre todo que sean seguros. Yo les comento una experiencia personal. Yo trabajaba para una institución pública, entonces yo estaba en otra aula cuando de pronto veo que salen los niñitos de 2 años, pequeñitos, ¿no? No tenía la ventana para el patio, ¿no? Entonces logro ver que no estaba el auxiliar. Entonces yo, preocupada también, obviamente, ¿no? Que no eran mis niños, pero obviamente como profesora y como orientada al área de educación, me preocupaba mucho de la seguridad de estos niños, ¿no? Entonces le digo a la otra auxiliar que por favor verifique dónde está el auxiliar porque los niños están solos y era un columpio así de esos de giratorios, ¿no? Que se suben varios niños y se giran solos. Pero habían otros niños más grandecitos, de 4 años, ¿no? Y obviamente son pequeños, ¿no? Ellos no identifican quién es la edad de quién, ellos solamente juegan, ¿no? Actúan. En una de esas me volteo para y cuando vuelvo a darme la vuelta ya vi que salió volando una niña pequeña. Pequeñita, pequeñita, tendría pues año 8 meses. Uy, Dios mío, hemos actuado lo más rápido posible, la niña se había roto aquí las patitas, porque había salido volando hacia otro juego que era de fierro y que no le habían puesto la seguridad que ya habíamos informado que debían de colocar, ¿no? Porque para eso también nosotros trabajamos con un comité de aula, ¿no? Con la PAFA también se trabaja dentro de una institución privada, ¿no? Perdón, pública, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros pues nos faltó por patitas, ha sido sin segundos. La auxiliar encargada de esos niños los había dejado que salgan y ella estaba dentro del aula. Y la profesora estaba en dirección entregando un informe. Entonces, díganme ustedes, ¿la responsabilidad era del auxiliar o no? Claro que sí, era del auxiliar, pero también no solamente de ella, sino dónde estaba la otra auxiliar que correspondía al aula de los niños más grandes. ¿Dónde estaba? Entonces, es ahí donde prácticamente, si no hay un trabajo colaborativo en la comunidad educativa, pues no va a funcionar. Así no sean mis niños, yo tengo que cuidarlos. No solamente decir, bueno, no sé, no, el auxiliar es ella. No, para eso nosotros somos una comunidad educativa donde todos tenemos que apoyarnos entre todos, trabajar de manera colaborativa en bienestar para nuestros niños, para el apoyo hacia ellos, así sean niños de 2, 4 años, 3 años, ¿no? Entonces, la niña se le tuvo que atender y evidentemente pues la niña eh, tuvo que ser atendida, llamaron a sus papás, ¿no? Y le tuvieron pues que coser la frentecita pues a la niña pequeña. Entonces, ese tipo de cosas en el nivel inicial suceden. Y suceden siempre y cuando no se tengan los cuidados respectivos. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos conocer que la vigilancia dentro del área de la educación inicial es sumamente importante, chicos, sumamente importante. Por eso siempre digo, tenemos que ser muy observadores. Cuando nosotros tenemos niños pequeños en aula, y así sean también niños más grandes o adolescentes, tenemos que tener mucha observación con ellos, ¿sí? Entonces, otro de los puntos que también tenemos que considerar, por ejemplo, excepcionalmente cuando uno o más niños no es recogido por sus padres, tutores o cuidadores, el auxiliar de educación en coordinación con el profesor y el director debe asegurar que el niño llegue a su hogar. Para ello deberá ponerse en contacto con los padres de familia o tutores a través de los diferentes medios de comunicación. Asimismo, cuando uno o más niños no asisten en forma continua, deben contribuir en indagar
el motivo de la ausencia y registrar los hechos. Por eso les decía, van a haber casos en los cuales de repente el niño no va al colegio, entonces tenemos que nosotros saber por qué razón el niño no fue. La mamá va a decir, no, mi hijo está mal. Ah, ya, pero tenemos un informe de la mamá. Pero ¿qué pasa cuando de repente ese niño va y tú notas que hay un descuido, una desatención por parte del padre y la madre de familia? Porque no llegan a recogerlo. Ese niño sale de repente 1 de la tarde, 1:30, y ese niño ya está con hambre. Ese niño ya quiere descansar, ese niño quiere llegar a su casa, quiere estar acostado un rato, estar bien. Pero sin embargo, no lo puede hacer porque no llega el papá, no llega la mamá a recogerlo, no llega el cuidador. En ese caso, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el auxiliar de educación tiene que asegurarse de que ese niño regrese a su casa. El auxiliar no se puede ir hasta que ese niño venga alguien a recogerlo. Lastimosamente, la responsabilidad del auxiliar dentro de la institución y tanto del docente también es muy específica en este punto, ¿no? Por eso que dice que en coordinación con el profesor y el director debe asegurarse que el niño llegue a su hogar. Para ello debe ponerse en contacto con los padres de familia o los tutores mediante los diferentes medios de comunicación. Y para esto se tiene que hablar muy claramente con los papitos para poder especificarles que es muy importante la salida, que deben estar de manera oportuna, en el horario oportuno, ¿no? En un rango específico de tal a tal hora. Los papás ya deben estar ahí esperando a sus niños a que salgan. Otro punto como función específica es apoyar al profesor en las convocatorias y reuniones de padres de familia. Bueno, este punto ya lo hemos visto en la parte anterior y hemos conversado y eh, creo que hemos explicado que el auxiliar tiene que estar muy atento, ¿no? A este tipo de reuniones cuando se realicen, porque tiene que estar en función de atención al padre de familia y también al niño, ¿no? Al niño o niña. Ahora, dentro de las instituciones públicas o privadas, ¿no? Tenemos el famoso portafolio del auxiliar de educación. Miss, ¿cómo que portafolio? ¿Por qué? A ver, todo auxiliar de educación tiene que tener un portafolio con la documentación disponible y accesible de forma física o virtual que debe contener lo siguiente: el plan anual de trabajo de la institución educativa, el plan de tutoría y orientación educativa y convivencia escolar, copia de las nóminas de matrículas de los estudiantes a su cargo, el reglamento interno, el cuaderno de incidencias, ficha de seguimiento de los estudiantes a su cargo, el registro de asistencia diaria, traslado y retiro de estudiantes, registro o acervo documentario de informes emitidos y recibidos de atención a los padres de familia en asuntos de asistencia y actitudes de sus hijos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos algún niño que ha pasado por un proceso delicado, tiene un informe psicológico, tiene un informe que acredita que tiene una condición o algo, nosotros tenemos que tener en nuestro portafolio docente la condición de cada niño y tenemos que tener esa ficha de seguimiento para cada uno de ellos. Y eso nos va a permitir a nosotros tener, como decir, un historial de cada alumno que tengamos. Y también eso nos va a ayudar a comprender también qué atenciones tiene que tener ese niño. Y sobre todo, conocer por qué razón se han dado ciertas eh, inasistencias, por decir, y también si estuvieran actitudes de conducta que tienen que ser tratados a tiempo, ¿sí? Horario de clase de los estudiantes y profesores, el cronograma de charlas para estudiantes y o padres de familia, y registro de la labor diaria que realiza en atención a los y las estudiantes y padres de familia. Por ejemplo, nosotros dentro de este portafolio docente, perdón, de auxiliar de educación, vamos a tener escrito, ¿no? Todo lo que pasa con cada estudiante. Y vamos a tener que tener por separado. Ahora, en instituciones privadas no siempre se tiene esto de acá, no siempre se tiene esto, a veces, dentro de todo se trata de tener, ¿no? Pero a veces estos documentos son institucionales, entonces ya se tiene dentro de la institución, ya no es necesario tenerlo dentro de tu portafolio, pero las nóminas sí o sí tienes que tenerlo, ¿no? El cuaderno de incidencias también, la ficha de seguimiento también, el registro de asistencia definitivamente, esto también,
El horario, estudiantes, profesores, cronograma, registro de la labor diaria, sí o sí. O sea, por ahí hay casi la mayoría de puntos que el auxiliar de educación debe de tener dentro, ¿no?, de lo que corresponde el portafolio de auxiliar de educación. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Es un pequeño test de 10 preguntas, ¿ya? Algo sencillo, algo rápido, para que ustedes vayan a casita con toda la información aprendida, ¿sí? Y que les voy a mandar un pequeño enlace por el chat para que se unan, ¿ya? Y puedan responder a estas pequeñas preguntitas. Este no es un examen, este es un pequeño test, este no es el examen final, ¿no? Les voy a aclarar eso. Este es un pequeño test que siempre nosotros realizamos en cada clase. Clase desarrollada, clase evaluada y clase aprendida, ¿sí? Entonces, vamos a ahorita a compartirles el enlace para que se vayan uniendo y para que puedan responder estas 10 preguntitas. Siempre es bueno que nosotros tomemos en cuenta la evaluación que corresponde respecto a la clase que se da, ¿sí? Así que les voy a mandar este enlace, ¿sí? Ya les dejé, bueno, les dejo claro que este enlace de este test a desarrollar es relacionado a la clase que nosotros hacemos de manera que podemos evaluar, ¿no?, internamente al estudiante cómo va aprendiendo cada punto que nosotros estamos tocando, ¿sí? Bueno, chicos, espero que se unan para poder dar inicio al, al test de participación y ustedes puedan ingresar, ¿sí? A ver, ya tengo a Patricia, tengo a Margarita, tengo a Isabel, a Michelle. A ver, chicos, vamos a unirnos. De nuevo voy a mandar el enlace para que puedan unirse y para que puedan desarrollar, ¿sí? Ya tengo a Noeli, Ana de Cuentas, Yolanda, Luisa, tengo a Dania. Muy bien, chicas, muy bien. Es importante que todas, por favor, participemos. Es bueno que nosotros pongamos en práctica todo lo que hemos podido ver. Y estas preguntitas son sencillas, son rápidas, son simplemente para poder nosotros ir evaluando cómo han aprendido en esta clase. Recordemos que nuestra clase final es el día viernes, así que el día viernes tenemos un tema final para esta clase, ¿sí? Para la clase para el curso de auxiliar de educación inicial. Es bueno que ustedes conozcan, ¿no? En nuestra clase final tenemos netamente el tema de la tutoría, de la orientación educativa. Entonces, cuando vamos a hablar de tutoría, vamos a hablar también de cómo vamos a realizar ciertas actividades de tutoría para nuestros niños, qué podemos realizar con ellos, ¿no? Entonces, eso es un punto importante que no podemos dejar pasar, ¿sí? Muy bien, ya tengo a Paula, tengo a Katia, a Saruma, tengo a Rosa, tengo a varios, ¿ya? Así que, bueno, ya le voy a dar iniciar. Pueden ustedes también seguir añadiéndose, así que no se preocupen. Vamos a compartir la pantallita para que vayan viendo cómo vamos con el desarrollo de este pequeño test, ¿sí? Vamos, chicos, vamos resolviendo. Tengo aquí también a Don Pollo, Isabel Llerena, Karen, Noeli, Yolanda. Chicas, vamos todos, por favor, vamos respondiendo y vamos aprendiendo, ¿sí? Estamos tratando de avanzar, ¿no? Con este pequeño test ya para cerrar, ¿no? Para cerrar esta, esta actividad, ¿sí? Estoy mandando nuevamente el enlace al chat para que lo puedan desarrollar, ¿sí? Y podamos nosotros avanzar en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Les recalco que este no es el examen final, este es un test que se hace siempre en cada clase para poder evaluar cómo vamos yendo con el aprendizaje diario, ¿no? Según a lo que se va dictando, ¿sí?
es bueno que ustedes conozcan este punto porque eso les va a ayudar a desempeñarse de manera adecuada en el ámbito de auxiliar de educación inicial, ¿sí? Así que vamos chicos, vamos respondiendo, vamos poniendo énfasis en terminar esta pequeña prueba, ¿no? Y luego le vamos a dar por terminado y luego ya vamos a concluir ya nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Dos minutitos más y lo cierro, así que vayamos respondiendo. Vamos a ir viendo también cuánta precisión van teniendo ustedes de acuerdo a lo que se ha venido desarrollando el día de hoy. Recordemos que el auxiliar de educación pues es muy importante, ¿no? Dentro de un área. También es muy importante dentro de la comunidad educativa. Siempre tiene que estar acorde a lo que va trabajar con el docente, ¿no? Mejor dicho, el docente tiene que tener coordinación, el auxiliar también, poner ese énfasis de poder trabajar activamente con los niños, ¿no? Respetar las emociones de nuestros niños, vigilar también, estar atentos a su salud, estar atentos a cualquier inconveniente que presenten, ¿no? Y se los digo porque hay que tener siempre mucho cuidado cuando nosotros trabajamos con niños menores, ¿no? Menores de edad en sí, en edad escolar, porque cada hogar es diferente, nuestros niños vienen de cada hogar con un mundo diferente, vienen un poco, digamos, con a veces cierta problemática en cada casa. Entonces nosotros tenemos que ser muy observadores con nuestros niños, ¿sí? A ver, un minutito más y doy por terminada la prueba, ¿sí? Vamos a poner siempre mucho énfasis en poder completar estos aprendizajes que venimos realizando, ¿no? Así que chicos, no se queden, siempre capacítense, siempre aprendan algo nuevo. Eso les va a ayudar a ustedes a ser más proactivos, ¿no? Según el ámbito laboral en el que ustedes se desarrollen. A ver, vamos viendo cómo van. Vamos chicos, vamos. Ahora sí, ya. Dos minutitos más para que acaben, ¿sí? A ver, me indican que les den dos minutitos más. A ver.
A ver, vamos chicos, 2 minutitos más. Muy bien, chicos, voy a dar por finalizada ya en la prueba, ¿sí? Vamos a dar por finalizada la prueba. Muy bien, chicos, muy bien. Gracias a Luisa, Alejandra. También tenemos a un estudiante que se ha puesto Don Pollo. Así que bueno, vamos a respetar el nombre que se ha puesto. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar en esta prueba. Unos fuertes aplausos para ustedes porque lo han hecho de manera muy buena y muy correcta. Así que muy bien, muy bien. Es bueno que todos participemos en este proceso. No, así que bueno, voy a compartir mi pantalla ya para poder hablar de las conclusiones y dar ya una conclusión general al punto que hemos visto. ¿Sí? Un minutito, por favor, está cargando mi PPT. Un segundo, estimados, y un segundo de la docente ya va a poder culminar con esta sesión número 5. En un segundo, por favor.
Sí, buenas, disculpen, se me quedó aquí un problema acá con el documento, no podía moverlo, ahora sí. Bueno, chicos, entonces, como parte pues de este proceso de la conclusión que, que teníamos nosotros por el tema del auxiliar de educación inicial, vamos a concluir que definitivamente, ¿no? Es muy importante porque es de apoyo, ¿no? De apoyo en el aula, de apoyo al docente, de apoyo a la comunidad educativa en general. Entonces, nosotros tenemos que considerar que tenemos que tomar en cuenta ciertas actitudes importantes, ¿no? Ciertas actitudes importantes en este proceso, ya que si nosotros evidentemente pues eh, no tomamos en cuenta de la importancia de la labor que nosotros venimos realizando, pues definitivamente no vamos a poder ser muy valorados. Recordemos que nosotros mismos tenemos que valorar nuestro nuestra posición laboral, tenemos que también considerar lo importante que es cumplir estas funciones ya dentro del aula, ya que ante cumpliendo estas funciones que nosotros realizamos, evidentemente vamos a cumplir con las actividades necesarias que necesitamos para el proceso de aprendizaje de nuestros niños en la primera infancia, ¿sí? Entonces, en términos generales, estimados, vamos a tener que considerar que necesariamente el auxiliar de educación tiene que saber un poco del aspecto normativo, de sus deberes, de sus derechos, de sus funciones generales. Y así como lo hemos venido hablando el día de hoy, es muy importante que nosotros lo consideremos, ¿sí? Así que muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy. Espero que les haya gustado muy bien la clase. Y bueno, invitarlos a que siempre sigan participando. Muchas gracias a todos ustedes. Pongan siempre mucha énfasis en seguir capacitándose y sobre todo en seguir avanzando, ¿no? Y ser siempre mejores personas cada día, ¿sí? Así que aprendamos un poquito más y no olvidemos que es muy importante tener mucha empatía con nuestros niños, ¿no? Sobre todo en todo el aspecto educativo, ¿sí? Muchas gracias a todos por su participación activa. Bien. Muchas gracias, licenciada, por su apoyo en esta sesión.